Muy buenos días a todos. Un saludo a todos los colegas, los amigos y alumnos que están en este momento acompañándonos. Específicamente voy a hablar de los ingresos laborales en México y la inserción a las cadenas globales de valor. Aquí vale, ¿verdad? Vale la pena aclarar algunos puntos. Esta es una investigación que vamos, lo que voy a presentar son avances de esta investigación y por lo mismo, bueno, todavía tenemos datos, ¿sí? Pero todavía esto tiene para generar más discusión. Ajá. El objetivo en sí de esta presentación, incluso de este trabajo, es examinar la evolución de los ingresos laborales de los empleos en las actividades manufactureras en México en un periodo 2005-2020, con especial atención en las actividades más relevantes por sus exportaciones, como aproximación a su participación en las cadenas globales de valor. Aquí quisiera poner sobre la mesa tres antecedentes. El primero, recordando que en México, a partir de finales de la década de 1980, México adopta esta estrategia de liberalización en la que se apuesta por crecer a partir del sector externo. Dado esto, entonces cobran una relevancia impresionante, ¿verdad? Nuestras exportaciones, pero como también diversos autores han ya comentado, ¿verdad? Son las exportaciones manufactureras, digamos, las que se esperaba fuesen el detonante del crecimiento. Así que especial atención tienen las exportaciones manufactureras y además de todo lo incluso señalado en la anterior ponencia, ¿no? Son estas exportaciones, las manufactureras, las que tienen y cobran un papel importante en este periodo. Bien, entonces de ahí destacando esta cuestión de por qué es que en este trabajo nos concentramos específicamente en las actividades manufactureras y no en otras, ¿no? Para el caso de México. Segundo, quisiera comentar qué es lo que nosotros entendemos, qué es lo que se va a entender por cadenas globales de valor. Recordemos nosotros que el concepto de cadenas globales de valor hace referencia a una metodología cuyo objetivo es el rastreo de valor agregado que generan las exportaciones de un país. En este caso, ¿verdad? Este tipo de enfoques, este tipo de metodologías destacan la forma particular que adquiere el proceso de producción en el que la producción de un bien se divide o se segmenta y en donde un país se especializa en uno o en algunos de estos segmentos. Ajá, entonces, en este sentido, nosotros queremos observar, queremos vamos, cuantificar y comenzar con algunos datos que nos pudieran sugerir cuáles son esos encadenamientos, ¿verdad?, en los que se encuentra inserto, en este caso, México y sus efectos específicamente para los ingresos laborales. Bien, dado esto, también quisiera añadir que derivado de distintas investigaciones, sobre todo con el uso de matrices de insumo producto, se ha puesto el acento en que, vamos, esto, en insumo producto sí, pero son distintas las técnicas que se han utilizado y en donde hay evidencia de que efectivamente, ¿verdad? Hay una inserción importante de la economía mexicana al exterior, más que en términos de dinamizar el mercado interno. En este sentido, y dados estos antecedentes, eh, bien, nos concentramos en estos ingresos laborales y el empleo manufacturero, en los ingresos laborales y su relación, ¿verdad?, con las exportaciones manufactureras y las implicaciones, ¿verdad?, para la economía en su conjunto.
En términos de la importancia de los ingresos laborales, quiero destacar que de acuerdo, ¿verdad?, con datos de Coneval, nosotros sabemos que la estructura del ingreso corriente total de los hogares está dividida, estaría dada por los ingresos laborales, las rentas, transferencias y aquellos ingresos, perdón, no monetarios. Ajá, en este sentido, vemos que el 80% de este ingreso corriente lo representan los ingresos laborales, ¿verdad? Ahí la importancia de esta variable. Bien, además de esto, en términos de la distribución de la población ocupada por sector de actividad, vemos que en el caso de las manufacturas, el sector manufacturero genera o tiene una participación, concentra el 16.6% de la población. Es decir, muchos sabemos acerca de las críticas que se realizan precisamente a esta dinámica productiva, a esta inserción donde se deja de lado al mercado externo, que sin embargo, pues no hemos cambiado, ¿verdad? Para el caso de México, continuamos con esta idea de crecimiento económico basado, ¿verdad? Y fuertemente ver el sector externo como este motor de crecimiento. Y les decía, y precisamente con un fuerte componente de manufacturas, y este tiene una participación pues del 16.6%, que es este recuadro naranja que tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces, pues vemos que esa contribución sigue siendo importante en términos de población ocupada. Además de ello, ¿verdad? Aquí lo que estoy mostrando es la distribución de la población ocupada por nivel de ingreso. Y vemos que en esta distribución el 22.4% de la población ocupada gana hasta un salario mínimo, ¿verdad? Y solo el 2.8 obtiene más de 5 salarios mínimos. Ahí recordarán algunos de mis alumnos, algunos de mis allegados con los que hemos estado platicando, ¿verdad? Acerca de esta estructura que mantiene el mercado laboral y pues lo lamentable, ¿verdad?, que llega a ser en términos de que la generación de empleo se basa precisamente o eh, vamos, sí hay una generación, pero que principalmente se explica por este tipo de salarios, ¿no? Hasta un salario mínimo o hasta dos, ¿no? Que veíamos era lo que el crecimiento que se daba sobre todo a finales del sexenio de Peña Nieto e inicios de la actual administración, en el que nosotros notábamos que hubo un decremento importante en términos de estas personitas que ganaban más de 5 salarios mínimos o hasta 5 salarios mínimos. Ujú. Bien, entonces, entre algunos otros datos, nosotros podemos observar que en el primer trimestre de 2020, el ingreso laboral promedio de la población ocupada ascendió a 4,436,75 pesos mensuales, de los cuales las mujeres obtenían el 85%, ¿verdad? De esta entrada, de esta distribución, ¿verdad? Porque las mujeres obtenían un pago de 3,831,51, mientras que los hombres un ingreso de 4,868,47 pesos, ¿verdad? En fin, nosotros vemos que esa da para más discusiones, ¿verdad? Sobre todo en términos de estas nuevas perspectivas de género y esta desigualdad, etcétera, pero que no es, vamos, no es acento en este momento. Los ingresos laborales entonces son importantes en esta evolución de la pobreza. En el primer trimestre de 2020, por ejemplo, el 35.6% de la población se encontraba en pobreza laboral. ¿Qué estamos diciendo en este sentido? Pues que se reportaba que estas personas no pueden, ¿verdad? Con el ingreso obtenido por su trabajo, no les es posible
comprar o acceder en sí al total de la canasta básica, ¿no? Recordando, claro, ahí a mis estimados alumnos, cuando estamos hablando de la canasta básica, no estamos hablando solamente de alimentos y bebidas, ¿no? Sino de todo en sí lo que necesitamos nosotros para vivir. Entonces, el 31.7%, ¿verdad? Más del 30% reportaba que sus ingresos laborales no le alcanzaban para este objetivo. Bien, en términos ya de las exportaciones manufactureras y las cadenas globales de valor e ingresos laborales, miren ustedes, aquí lo que estoy representando es esa estructura en exportaciones de 2018 a 2020 y vemos que las exportaciones manufactureras representan pues, prácticamente el 90% de nuestras exportaciones totales, ¿sí? Ahí tenemos seguido, pues, de las petroleras, agropecuarias y las extractivas, en ese orden. Pero, pues, definitivamente se muestra la importancia de estas exportaciones. En términos de exportaciones totales y manufactureras, vemos que innegable, ¿verdad? Esta caída en el primer semestre de 2020, derivado precisamente de la crisis del COVID-19, ¿sí? Es esta parte, este pico, ¿verdad? Que podemos nosotros observar. Bien, además de eso, entre el primer trimestre de 2005 y lo mismo para el 2018, los ingresos laborales per cápita promedio de las manufacturas habían estado por encima, ¿verdad?, del promedio, donde aquí lo que tenemos es que a partir del segundo trimestre de 2018 podemos observar lo contrario, ¿no? Y desde 2012 está por debajo de la línea de pobreza por ingresos urbana. Entonces tenemos esta línea azul, ¿verdad? Bien, podemos observar que en términos de la evolución de los ingresos laborales al interior de las manufacturas, pues estas se muestran bastante diversas, ¿verdad? Este primer dato es para las manufacturas en su conjunto y aquí está ya por cada uno de los sectores manufactureros. Solamente se están considerando estos, ¿no? Los sectores manufactureros, pero aquí lo que tenemos es el total. Aquí lo que estoy mostrando son los ingresos laborales per cápita promedio de la manufactura, donde vemos que los ingresos laborales per cápita estarían dados por la sumatoria de los ingresos laborales del hogar entre el total de los miembros del hogar, ¿no? Es decir, si la entrada, por ejemplo, de ingresos laborales está dada tanto por mamá y papá, bueno, eso dividido, el per cápita sería ya dividido esa entrada entre incluyendo el número de hijos, ¿no? Si tienen dos hijos, bueno, entre cuatro, ¿no? Papá, mamá y los dos hijos. Entonces, ahí estaríamos señalando este ingreso laboral per cápita. Y también vemos los ingresos laborales de los ocupados promedio. Ahí lo que tenemos son los ingresos laborales, la sumatoria pues de los ingresos laborales de los ocupados en casa sobre el número de ocupados, en este caso que serían solamente dos si hablamos de papá y mamá, ¿no? Bien, esto es en términos de los ocupados promedio. En términos de los ingresos laborales medianos, aquí lo que estoy utilizando es precisamente pues la mediana, ¿no? Y entonces decimos los 50 mayores y los 50 menores. Ahora, aquí quisiera destacar en un segundo, que precisamente aquellos sectores manufactureros que presentan un ingreso laboral promedio mayor, dentro de los principales está la fabricación de productos derivados del petróleo, industrias metálicas, industria química, fabricación de maquinaria y equipo y fabricación de productos metálicos. Mientras que los menores, aquellos sectores manufactureros que representan o que tienen un menor, ¿verdad?
ingreso laboral serían la fabricación de productos textiles, fabricación de prendas de vestir, la industria alimentaria, la industria de la madera y la fabricación igual insumos textiles y acabados textiles. Entonces, vale la pena señalar que en distintos estudios hemos obtenido que el sector manufacturero que está más inserto, que dinamiza un tanto más a la economía mexicana, que está inserto al mercado interno, es el de alimentos, bebidas y tabaco, ¿no? Y en este sentido vemos que también es uno de los que presenta un menor nivel de ingreso, ¿verdad? En este sentido. Bien, posteriormente, pues nosotros podemos observar que a pesar de ello, efectivamente encontramos que hay una relación positiva entre el nivel de las exportaciones y el de los ingresos laborales de los ocupados. Entonces, observamos aquí que en la población ocupada tenemos hasta, creo que sí se puede, no sé si puedan ustedes verlo bien, creo que está un poco pequeña mi gráfica, pero en términos de esta población ocupada, tenemos estos círculos que van a representar a los 500,000, a los 100,000 y hasta los 150,000 ocupados. Ajá. Y dependiendo del tamaño, ustedes pueden observar pues, precisamente lo que pasa con cada uno de estos sectores. Sin embargo, pues vemos que sí hay una relación positiva aún entre el impacto, ¿verdad? El crecimiento de las exportaciones y en este caso el nivel de ingreso promedio de los ocupados. Entonces, hasta aquí va mi investigación. Esto es lo que quisiera aportar y pues que en en futuros resultados pues los estaría compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias.